Después de un largo periplo por Europa Occidental, regresamos a Letonia, el país báltico conocido por sus bosques, lagos y ríos, en el que hace 7 años vivimos con mi esposa Dace. Volvimos para recorrer sus calles y parques y ver qué nos encontramos para compartirlo con ustedes. Caminar por las calles de Riga, la capital de Letonia, es algo que toda persona amante del mundo y sus bellezas debiera hacer por lo menos una vez en la vida. Los orígenes de Riga se remontan a los primeros años de la Edad Media, cuando el puerto natural que hay en la desembocadura del río Daugava comenzó a ser utilizado por los vikingos que navegaban hacia Bizancio, aunque la fundación oficial de la ciudad por el obispo alemán Albert se produjo en 1201. La ciudad no ha cambiado mucho en los últimos años y es probable que no lo haga en los próximos. Eso es una diferencia con el resto de las capitales europeas, donde cada vez es más difícil encontrarse con el estilo de vida original. Si bien existe presencia de algunas marcas internacionales y estilos y sabores de otras partes del mundo, Riga mantiene aún su carácter báltico. Es por eso que visitar sus parques y recorrer sus calles es una oportunidad imperdible para sentirse en la más plena Europa. Pero si hay algo que no se debe desaprovechar en una visita a la capital de Letonia, es salirse un poco de los lugares más visitados por los turistas y meterse en sus recovecos, donde el tiempo sin dudas se ha detenido. El ritmo lento de sus habitantes y la ausencia del frenesí de otras capitales europeas hacen de Riga un lugar que al visitarlo seguramente no podrás olvidar. Los letones son un pueblo que, aunque ha sufrido invasiones y conquistas en la mayor parte de su historia, no ha perdido su cultura y su forma de ser alejada de las trepidaciones. Una de las características principales de las calles de Riga es el silencio. Para aquellas personas acostumbradas y que necesitan el bullicio de otras grandes ciudades, esto puede ser algo parecido al aburrimiento. En cambio, para los hombres y mujeres que prefieren la paz alejada del ruido, las calles de Riga pueden ser un oasis casi perfecto.
quienes dediquen más de un par de jornadas a deambular la ciudad y perderse por sus calles, seguramente encontrarán zonas que nadie visita, en las cuales la soledad será un espejo del alma. Pero todo esto tiene una explicación. La población de Letonia en 2024 asciende solamente a 1.860.000 personas, 22.500 menos que el año pasado, lo que la convierte en uno de los países menos poblados de Europa. En los primeros 3 meses de este año se registraron 3.154 nacimientos y fallecieron 7.370 personas. La tasa de natalidad en Letonia es un 54% menor que la tasa de mortalidad, lo que significa que a largo plazo quedarán aún menos personas en el país. Desde 1990, año de la restauración de la independencia al caer la Unión Soviética, Letonia ha perdido 785.000 personas, lo que representa más del 30% de la población, y la tendencia decreciente no disminuye. A lo largo de los años, las ciudades letonas han perdido no menos de 533.000 personas y la mayor parte recae en las grandes ciudades: Riga, Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Valmiera, Rēzekne, Ventspils y Jēkabpils. De hecho, varias ciudades corren el riesgo de convertirse en pueblos pequeños en lugar de ser consideradas ciudades. En Riga se observa una disminución significativa de la población. En 1990,
más de 909.000 almas vivían en la capital. En 2023, solo 609.000. Riga, que era la única ciudad báltica con una población cercana al millón, ha perdido casi 300.000 habitantes en un tercio de siglo. Aunque muchos residentes de las regiones vienen a la capital a vivir y trabajar, y se han sumado algunas exiliadas ucranianas, su afluencia no puede compensar a los que abandonan la ciudad. Si nada cambia, Riga caerá como la ciudad más grande de los países bálticos y será superada por la capital lituana Vilna. De esta manera seguirá siendo un oasis dentro de la convulsionada Europa. Viajar es hipervivir y seguiremos recorriendo este lado del mapa. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre Riga, la capital de Letonia, y si así fue, les invitamos a que le den me gusta a este video, a suscribirse al canal y nos vemos en el próximo.